Bien, vamos a orar. Padre, bendecimos, Señor, tu nombre en esta preciosa noche. Gracias te damos por tu misericordia, un día más, por guardarnos, Señor, por sostenernos. Agradecidos, Padre, por la oportunidad que nos has dado en este día de conocer tu misericordia, de vivir entendiendo cómo todas las cosas, Señor, provienen de tu mano. Gracias porque a través de cada acontecimiento en nuestras vidas, cada encuentro, cada relación que tenemos, de diferentes maneras, Señor, tú formas en nuestras vidas a Cristo. Podemos ver aún en la adversidad, en la complicación, en el problema, la tribulación, tu providencia obrando en favor nuestro, para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para que cada día podamos perfeccionarnos a través del conocimiento de tu palabra, la comunión que podemos tener contigo, la comunión que tenemos con nuestros hermanos. Gracias porque a ti te ha placido, Señor. No es porque seamos mejores, no es porque estemos muy capacitados o que seamos los más santos, es porque tu bendita voluntad así lo quiso. Por eso, en esta noche, Señor, entendiendo todas estas verdades, entendiendo, Señor, cómo tú obras en nuestras vidas a través de todas las experiencias, podemos estar tranquilos, en paz, con confianza, porque aún, Señor, mientras estemos sobre esta tierra, tú, Señor, trabajas en nosotros, moldeas nuestras vidas, formas a Cristo en nuestras vidas, como individuos y como iglesia, como comunidad, Señor. Por eso queremos orar para que la unidad nuestra crezca, se fortalezca, se afirme. Que cada día, Señor, podamos ser fortalecidos en nuestra comunión, que nuestras diferencias sean útiles para el beneficio, el crecimiento y el avance de tu reino. Que no sean un obstáculo, que no sean un problema, sino que más bien esto impulse el crecimiento y el desarrollo que como iglesia tenemos. Perdónanos porque también tenemos que reconocer nuestras falencias, nuestro pecado. Te rogamos, Señor, que por tu bendita gracia nos perdones, nos limpies, nos laves, Señor, de nuestra maldad. Santifiques, Señor, nuestras vidas. Santifiques nuestros pensamientos. Que todo siempre esté orientado a darte gloria. Como hijos tuyos podamos tener siempre la conciencia de que caminamos sobre esta tierra bajo tu mirada y que a quien debemos agradar siempre es a ti, Señor. Padre, esta noche queremos que tu nombre sea exaltado, glorificado, engrandecido.
mientras aprendemos, mientras crecemos en el conocimiento, que tú, Señor, seas honrado y que nosotros podamos crecer. Yo te agradezco, Señor, por la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, por aquellos que han pedido oración, aquellos que están enfermos, que están atravesando un momento crítico en sus vidas. Yo ruego por ellos, Señor, tú bien sabes quiénes son. Por eso oramos, para que tú, Señor, conforme a la voluntad tuya y a tu propósito, obres por el bien de las almas de cada uno de ellos, guardándoles, sosteniéndoles, aquellos que aún no creen en ti, que aún no tienen esta salvación. Suplicamos, Señor, les concedas el arrepentimiento y la fe. Y aquellos que creen en ti, Señor, rogamos para que tú los afirmes, que las situaciones que estén enfrentando, Señor, sean para afirmarse en ti, Señor. Te lo rogamos, Padre, por los méritos de Cristo. Amén. Bien, mis hermanos, estamos adentrándonos en un tema que es para mí bastante apasionante. Es un tema que nos lleva a hacer un análisis muy interesante del pensamiento, de la cultura mediterránea y en particular judía. Y pensando en esto, estamos viendo lo que son las fiestas o elementos de la fiesta, en este caso la fiesta de los panes sin levadura, y mencionábamos que son los 7 días que veíamos hace 15 días, los panes sin levadura, el mes de Abib, primogénito, redención, el primer día y el séptimo día es una convocación santa para no trabajar, reposo, que esta fiesta también tiene dentro de sí la presencia de una ofrenda encendida en holocausto, y también veíamos que hay una ofrenda de harina amasada con aceite. Veíamos, como lo mencioné hace 15 días, el tema de los 7 días, que vimos que es bastante amplio, que no profundizamos a todo lo que la Biblia nos muestra, porque nos quedaríamos ahí, tendríamos que hacer todo un estudio sobre esto, pero por lo menos entendimos que es un tema relevante, importante, que tiene trascendencia en las escrituras, que tiene trascendencia aún en la iglesia y que no podemos omitir. Viendo esto, llegamos entonces al segundo punto, que es los panes sin levadura o el pan sin levadura que se debe comer en estos 7 días de celebración. Éxodo 23, verso 15, refrescando un poco el texto. Las fiestas de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces, después de ver la importancia de los 7 días, vamos a ver el significado de los panes sin levadura. Este tema es mucho más amplio que el anterior, así que se pueden imaginar un poco el tiempo que nos vamos a tardar en mirar por lo menos este tema del pan, porque quiero hacer en cierta medida enmarcar dentro de el pensamiento en un tema más general para luego entrar al particular del pan. Ese tema general que tenemos por obligación que ver es el tema de la comida en las escrituras.
Este es un tema bastante grande y vamos a tratar de mirarlo a grandes rasgos para luego en sí ya entrar de manera más puntual a lo que es ya el pan, la importancia del pan en esta celebración particular. Recuerde que el pan sin levadura también está presente en la Pascua. Entonces, es importante tenerlo ahí presente. Bien, entonces, quiero invitarle a Génesis capítulo 1, verso 29 y verso 30, si alguien me puede ayudar a leer. Génesis 1, verso 29 y verso 30. ¿Qué vemos ahí? La primera mención de comida. Es decir, ¿cuál es la dieta? ¿Cuál es la dieta que se está ofreciendo ahí? Esto, solo plantas. Una dieta en nuestra época vegetariana, digámoslo así. Es decir, solamente comen plantas. ¿Quiénes comen plantas? Tanto los hombres como los animales. ¿Sí? Comen plantas. Y ahí ya empezamos a ver cómo desde el capítulo 1 ya se nos menciona la comida. Alguien que lea Apocalipsis capítulo 3:20. Apocalipsis 3:20. Es un texto que lo sabemos de memoria, pero vamos a recordar un poquito qué nos dice. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Y hará qué? Cenará con él. Va a comer. Apocalipsis 19:7. No, 19:7. Permítame un momento. Aunque sí habla de la cena de las bodas, pero sí, pero esta parte, 9, 19:9. Ok. Pues aquí se nombra nuevamente la cena de las bodas del Cordero. Y ahora sí, 19:17. Si nosotros, en la lectura que nosotros desarrollamos de la Escritura, nos ponemos a resaltar cada vez que se habla de comida, no vamos a quedar ahí. De Génesis a Apocalipsis hay una conexión importante donde se resalta la comida, la importancia de la comida. ¿Qué nos deja claro esto? Bien, en primera instancia nos deja claro que la comida es algo esencial en la vida del hombre. ¿Usted puede vivir sin comer?
No, la comida no es algo casual, sino que entra en la misma subsistencia del hombre. El hombre no puede vivir sin la comida. Pero, aunque la comida es esencial en el hombre, el compartir la mesa se convierte en algo de dimensión religiosa y cultural en el Antiguo Testamento. Lo primero que tenemos que decir con relación a la comida es que es esencial. No es algo que nosotros podemos omitir. ¿Sí? No es algo que usted diga, ay, no, pues yo no voy a volver a comer. Como dicen algunos, voy a dejar ese vicio de la comida. ¿Sí? Puede tener toda la intención del mundo, puede hacer ayunos, puede hacer votos de no comer, lo que quiera, pero en un momento tendrá que volver a comer si quiere seguir viviendo. Pero la comida no solamente tiene ese aspecto de esencial, sino que involucra un asunto religioso y un asunto cultural que no podemos omitir. Involucra religión y cultura, y más cuando nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. El término propio de la comida pasa de ese sentido natural, que es lo esencial de comer, porque necesitamos comer, que es comer, a su simbología particular y a su dimensión social. Es decir, que la comida tiene una simbología en la escritura. Es un símbolo. ¿Qué es un símbolo? Esto es un símbolo. Las letras son símbolos. Los gestos son símbolos. Los ademanes son símbolos. Los movimientos. El silencio es un símbolo. ¿Por qué? Porque comunica. Nosotros nos comunicamos a través de símbolos. ¿Sí? De cualquier manera. Escritos, visuales, auditivos. Todo lo que nosotros, por lo que nosotros tratamos de comunicar una idea, es un símbolo. Entonces la comida es un símbolo también en sí mismo. Nosotros tardaríamos mucho al identificar cada palabra en la escritura que nos expresa comida. Así que vamos a resaltar algunas cosas más que palabras de uso, porque hay varias palabras con relación a la comida, pero vamos a mirar en un sentido un poco más amplio. La apropiación más social del evento de comer, del momento de comer en el contexto judío. Hay una palabra que, digamos, encierra mucho la idea de la comida en hebreo, y es la palabra kal. En hebreo. ¿Sí? También se puede encontrar nial, tual y til, que son similares. ¿Qué significa esa palabra? En términos generales, esa palabra traduce comer. ¿Qué designa? ¿Qué designación tiene? ¿Qué designación tiene entonces esta palabra kal? Designa una función básica en la vida del hombre. Una función básica en la vida del hombre. La comida es algo básico, ya lo mencioné, que no puede vivir sin comer. No solamente en el hombre, como lo decía Génesis 1, 29 y 30, los animales también. Un animal
no puede vivir sin comer. De hecho, hoy día esto es va contra la misma ley, poner a un animal a aguantar hambre. Entonces, es una función básica. El animal lo hace por instinto, come. Nosotros lo hacemos de manera natural, necesitamos comer. Nosotros sentimos el deseo en el momento de comer, la necesidad de comer. Les pregunto, cuál es entonces la finalidad inmediata de tomar alimento? ¿Cuál es la finalidad inmediata de tomar alimento? ¿Cuál es? ¿Sí? Podemos reducirlo a subsistir. Subsistir. Esa es la finalidad. ¿Yo como para qué? Ahora, nosotros digamos que en nuestro contexto a veces comemos de más o comemos aún estando llenos comemos, pero una persona que vive en pobreza extrema o que vive en una condición, él sabe que si no come muere, pues obviamente come lo que hay. Nosotros tenemos la oportunidad de escoger algo dentro de la comida. No, no quiero esto, y no, yo me llené. Pero hay gente que entiende la importancia de comer para subsistir. Nosotros comemos a veces porque sabemos que nos toca comer. El habitante de la calle, si no come, él sabe que se muere. Entonces, cualquier cosa que encuentra, de una vez se lo va a comer porque sabe que de eso depende su vida. Si no lo hace, va a morir. Entonces, podemos decir que la comida es para subsistir. De esta manera, comer es una actitud propia de los seres vivos. Es algo natural en los seres vivos. Usted come porque está vivo. Y usted dirá, obvio. Sí es obvio, pero quiero irlo llevando como en este pensamiento para que luego entendamos por qué mencionó todo esto. Entonces es algo que es natural, propio de un ser vivo. Lo que se relaciona con otras actividades naturales del ser humano. Es decir, el comer, ¿con qué se relaciona como una actitud natural del ser humano? Oír, ¿qué más? Ver, es algo natural, aunque algunas personas no pueden ver, otras no pueden oír, pero es algo que unas funciones naturales. Oír, ver, oler, ¿sí? Digamos, estamos hablando de los sentidos. Oír, ver, oler. Entonces, eso es natural. O sea, usted no toma un curso para aprender a ver. Usted no toma un curso para comer. ¿O sí? Bueno, para comer bien, sí, hay muchas veces que hay que hacer cursos de nutrición y no sé qué. Pero para comer, usted no tiene que decirle al bebé, venga, yo le enseño cómo tiene que comer y para que digiera. No, no, no. Eso es algo que es natural. A nadie se le enseña a comer, en el sentido estricto. Todo esto son realidades que demuestran ¿qué? ¿Esto qué demuestra? Que estamos vivos. Esto demuestra que nosotros estamos vivos. Cuando nosotros no podemos hacer algo de esto, no sé si usted ha visto personas que no pueden comer por sí mismas. Tienen que ayudarles, tienen que un tipo de comida especial, bueno, en fin, usted sabe todo esto. Ahí empezamos a identificar una vida, una subsistencia un poco más compleja. Entonces, no podemos olvidar que la comida, siendo algo necesario para vivir, el hombre de la Biblia experimenta la comida, el hombre de la Biblia experimenta la comida como un don de Dios. El hombre de la Biblia. Hoy día la gente a veces son peor que los animales. Comen y eso, bueno, en fin. Génesis, nuevamente, 1, 29 y 30, nos habla de que es Dios quien da el alimento. Es Dios quien provee. Por eso él dice, yo os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol
en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Es Dios quien está proveyendo ese alimento. El Salmo 104, verso 25 al 28. Salmo 104, verso 25 al 28 dice, he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos, fíjese cómo dice el salmista, esperan en ti. ¿Quiénes? Peces, grandes y pequeños, hombres que están en las naves, en los barcos, y Leviatán, el mismo Leviatán, que es un gran monstruo marino, un dinosaurio en nuestro tiempo, un dinosaurio. ¿De qué se alimenta el hombre que va en una nave, en un barco? De peces. Él va a pescar, saca peces. Dice el versículo 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Verso 28, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Entonces ahí estamos evidenciando cómo la comida es un don de Dios. Es Dios quien da el alimento. El salmista está estableciendo esa realidad. Aunque el hombre es quien va en la nave y va en busca de los peces en el mar, es Dios quien da. Aunque el pez que está en el mar va y busca su comida donde haya, es Dios quien le da. Aunque el Leviatán está en el mar y juega en el mar, dice el salmista, él va y busca su comida, pero es Dios quien le da la comida. Es Dios quien da de comer a los hombres, es Dios quien da de comer a los animales, siendo la abundancia, fíjese en esto, esto es importante porque esto ya da un sentido un poco más teológico. La abundancia de comida es una muestra de una adecuada conducta delante de Dios. ¿Ven? La abundancia de comida es una muestra de una adecuada conducta delante de Dios. Cuando usted tiene harta comida, tiene su alacena llena, es porque usted se ha portado bien y Dios lo ha bendecido. Hablando de los hombres en la Biblia, ¿no? Y obviamente para nosotros también. La abundancia de comida es una muestra de la adecuada conducta delante de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 12, verso 15. Deuteronomio 12, 15. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo. ¿Según qué? La bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrán comer, como la de la gacela o del ciervo. Es decir, que si usted tiene abundancia de comida, es porque Dios se lo ha dado, y Dios se lo ha dado porque usted ha tenido una buena conducta. Entonces, cuando hay abundancia de comida, cuando nosotros leemos las escrituras y dice es que hubo mucha comida, era porque Dios estaba bendiciendo a este pueblo. En términos generales. No me des riqueza porque podría apartarme. No me des pobreza para que no blasfeme. Sí, pero digamos que eso es un particular en un sentido más providencial. ¿No? Ok. Ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Verso 12 al 14. Deuteronomio 32, 12 al 14. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas, y leche de ovejas,
con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, y con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Abundancia, mucha abundancia. Dios bendijo a este hombre, Dios le proveyó. Cuando se habla así de mucha comida, es que Dios es quien ha provisto esa comida. Dios siempre provee la comida, pero cuando hay abundancia, hay una bendición de Dios. Oseas 11:4. Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Fíjese cómo Dios, después de un trato con su pueblo, los atrae nuevamente a través de situaciones difíciles, necesidades adversas, los trae, ¿sí? Y dice, quité su yugo de encima de ellos, los liberé del yugo. ¿Y qué fue lo primero que puso delante de ellos? Comida. O sea que cuando hay comida, hay bendición de Dios. Todo lo contrario se evidencia en el castigo por la falta de alimento. Cuando hay falta de alimento es castigo. Deuteronomio 28:17. Deuteronomio 28:17. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Por qué? Bueno, usted ha leído Deuteronomio 28, bendiciones a la obediencia, del 1 al 12 creo que es, y ahí en adelante de maldiciones a la desobediencia. Cuando el pueblo desobedecía, el Señor dijo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Es decir, va a estar sin nada. Verso 30 y 31. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña. Usted va a trabajar, pero como ha sido desobediente, no disfrutarás lo que plantaste. Verso 31. Tu buey será matado delante de tus ojos. Usted cuidando su animalito, alimentándolo para un día comérselo, y llega otro y lo mata y se lo come. Y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate. Ahí está el castigo. ¿Cuándo? Cuando no hay comida. Cuando no hay comida, y usted va leyendo la Biblia y dice, aquí no hay comida, que ahí Dios está airado con este pueblo. Dios está tratando con ellos cuando no hay comida. 33. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Entonces, fíjese cómo la comida, cuando hay harta comida, es bendición de Dios. Cuando no hay comida, castigo de Dios. Pero también podemos evidenciar en la Escritura, cuando hay comida, la bondad de Dios. Pero que esa bondad de Dios tiene límites. ¿Sí? Tiene límites. No debe haber glotonería. Deuteronomio 32:15. Deuteronomio 32:15. ¿Recuerda el que estábamos leyendo? Que dice que Deuteronomio 32 del 12 al 14, el 14 dice mantequilla de vaca, leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Y pasa al 15, pero Dios lo bendijo, pero él no entendió hasta dónde, cuando la bendición se convierte en maldición. Pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de la salvación. Dios lo bendijo, pero él ya abusó, no supo manejar la bendición de Dios. Isaías 22, verso 12 al 14. Isaías 22, verso 12 al 14. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a repararse el cabello y a vestirse de cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo, ¿qué diciendo? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos.
que este pecado, dice Isaías, no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dios les da y ellos dicen, pues bueno, comamos y bebamos porque mañana no hay nada, mañana moriremos. Amós capítulo 6, verso 4 al 6. Amós capítulo 6, verso 4 al 6. Duermen en camas de marfil. Mire ese nivel de ostentación. Viven en casas, duermen en casas de marfil y reposan sobre sus lechos. Comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Es decir, están tan embotados que se olvidan de ver lo que está aconteciendo con el pueblo, la realidad que está sucediendo al frente de ellos. El llamado, cuando hay esa abundancia, ¿cuál es? ¿Cuál es el llamado? Sí, Dios te bendijo porque eres obediente, te portas bien, y Dios te bendijo, te dio abundancia. El llamado no es a que usted se vuelva un glotón, el llamado es a compartir, a ser generoso con el necesitado, al que necesita alimento, al que necesita vestido. Isaías 58. Isaías 58, versos 7 al 11. Hablando del ayuno, dice, el ayuno no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Fíjese cómo es esto, no te escondas de tu hermano. Ya que había gente que tenía todo y se iba a ayunar, pero ayunaba simplemente para amontonar más para él mismo. Entonces nacerá tu luz, dice el profeta, de parte de Dios. Cuando entiendas que el ayuno es que lo que Dios te ha dado, lo compartas con aquel que necesita, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Podemos encontrar, hermanos, varias raíces hebreas en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca de la comida, de la nutrición, del alimento. Hablan en ese sentido básico de la necesidad de comer. Es decir, que es necesario alimentarse para sobrevivir, para la subsistencia nuestra, es lo que se nos muestra ahí. No podemos encontrar, nos podemos encontrar más bien con otro campo gramatical que designa también una función básica de la vida humana, que es muy similar, pero es beber. Normalmente podemos encontrar estas dos cosas juntas, comer y beber. Es otro sentido también gramatical que designa también una función básica en la vida humana. ¿Qué es beber? Beber es la ingesta directa de líquido por la boca. Los seres vivos en el mundo bíblico entienden el beber como el conservar la vida. Quien no bebe puede morir. Quien bebe está conservando su vida. ¿Qué nos muestra esto? Bien, nos muestra integridad, la integridad de la comida.
la integridad de la comida. Esto en un sentido básico de alimentarse, comer y beber. Y es de esta manera que se presenta en el Antiguo Testamento, comer y beber. Porque el que come y bebe, porque comieron y bebieron. Normalmente esa expresión está compuesta. Es una especie de merismo. ¿Qué es un merismo? Un merismo es una expresión que contiene dentro de sí misma elementos que se definen de manera individual cada uno, pero que componen una idea. Comer y beber. Es como decir cielos y tierra, los cielos y la tierra. ¿A qué se refiere cuando la Biblia dice los cielos y la tierra? A todo. Dios creó los cielos y la tierra. Cielos nuevos y tierra nueva. Está hablando de todo. Entonces, el comer y beber involucra todo. Lo que es comida, lo que es, se trata de la subsistencia. Denota la totalidad de los actos que el hombre utiliza para alimentarse hasta llegar a quedar saciado. ¿Sí? Comemos y bebemos. ¿Para qué? Para saciarnos, para saciar nuestra necesidad. Génesis 25:34. Génesis 25:34 dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Usted recuerda el contexto de este evento, y en este evento, cuando llega Esaú y le dice a Jacob, dame de comer, y él le dice, bueno, yo te voy a dar del guisado, pero si me das tu primogenitura. Y él dice, ¿de qué me va a servir mi primogenitura muerto? ¿Para qué me va a servir a mí la primogenitura muerto? Más bien, ¿por qué? Porque él estaba pensando que iba a morir de hambre. Ahora, era posible, porque recuerden que un cazador podía salir a cazar un día y durar 3, 4, 5, una semana cazando y no cazar nada, y venir con mucha hambre, y dice, llega donde Jacob, Jacob le dice, yo le doy esto, pero usted me da su primogenitura. Él dice, ¿de qué me sirve a mí tener primogenitura muerta? Deme el guisado de lentejas, a mí no me importa eso. Sí, claro, tenía que haber sido así. Entonces, en esa necesidad que tenía, él lo único que pensó es en vida. ¿Qué es lo que piensa la gente en el momento de una catástrofe, en el momento de algún peligro? Salvar su vida. Normalmente, ¿no? Hay algunos que no, pero normalmente, generalmente, el ser humano siempre está en pro de preservar su vida. La preservación de mi vida. Que me van a robar, róbeme, pero no me mate. ¿Sí? Haga lo que quiera, no me mate. Cuando hay un terremoto, ¿usted qué hace? ¿Se queda mirando y esperando que le caiga el techo encima? No, usted sale a hacer algo, a esconderse, a taparse afuera, donde sea. Un incendio, igual. Siempre hay un instinto natural en nosotros de preservar la vida. Bueno, si usted se va a morir de hambre y lo único que tiene al frente es esto, pues hermano, yo me como lo que haya. Uno no, con hambre, uno no está exigiendo que tiene que ser, no, lo que haya que me salve la vida en ese momento. Si usted ha visto programas de esos que mandan por allá a la selva y que los meten y los internan, que son bien tontos, ¿para qué meten a nadie para eso? Pero el hecho. El asunto es que se van y después están muriendo de hambre y les toca comer gusanos, les toca comer raíces, de lo que sea para poder vivir. ¿Sí? Entonces uno dice, la gente por vivir, pues hace lo que sea. Bien, en este contexto Jacob y Esaú, y él dice, comió y bebió, se levantó, es decir, recobró la fuerza, y ahí pues menospreció la primogenitura. El asunto es que se piensa es en la subsistencia, en vivir. Ahora, así como lo podemos ver en cuanto al ingerir los alimentos para poder subsistir, para poder vivir, también se ve en la totalidad del ayuno, tanto del comer como el de beber. Están las dos acciones. Éxodo 34:28. Hablando de Moisés, dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, Moisés sube al monte 40 días y hace 40 días de ayuno. No come nada sólido, no toma nada líquido. Los dos elementos.
comer y beber. Ahora, otra expresión que encontramos en la escritura es comer en la mesa. Comer en la mesa es otra expresión que nosotros vemos también en el Antiguo Testamento. Este hace referencia al hecho de sentarse a la mesa, tomar los alimentos como un acto natural del hombre. Nos sentamos a comer lo que se nos pone enfrente. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 9, verso 7, verso 10, verso 11, verso 13, en el mismo contexto nos está hablando de lo mismo, pero el verso 9 dice: y dijo Jehová, y dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Esa expresión que David le dice y que la repite en el 10, que la repite en el 11, que la repite en el 13, de comer a la mesa, no es el simple hecho de que él va a venir a comer, ¿sí? Porque ya le devolvió tierra, le dio todo. El asunto es que a este hombre, Mefiboset, que es el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl, nunca le va a faltar la comida. Es lo que le promete David. A usted nunca le va a faltar la comida. Siempre va a comer a mi mesa. Entonces podemos ver una palabra que está relacionada con el banquete. Comer a la mesa se relaciona también con el banquete. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando se escucha la palabra banquete? ¿Qué? Mucha comida. Yo me imagino una mesa de aquí hasta allá llena de comida, de todo, postres, carnes, licores, de todo. Uno se imagina un banquete impresionante de comida, lo que mejor dicho. Esa palabra banquete son una serie de alimentos servidos con un motivo especial. Y esta palabra recoge significado con referencia a comida, bebida, convite, banquete, festín, simposio. Esa palabra en hebreo. Entonces, es abundancia, es mucha comida. Involucrado comida y bebida. Comer a la mesa. Génesis 19:3. Génesis 19:3. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Ahí se menciona esa palabra banquete de gran comida y dice que incluía los panes sin levadura. Y es interesante que teniendo carne, teniendo pan con levadura, teniendo de toda clase de comida, se mencione panes sin levadura. Génesis 21:8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Génesis 26:30. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. 29:22. Entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. 40:20. El tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Ya tenemos una imagen clara de lo que es un banquete. Mucha comida, abundancia, comida, bebida. Ahora, el asunto de la comida y la bebida involucra ahora, ya lo mencioné ahorita, símbolos y metáforas. Digamos que hemos visto hasta aquí el sentido estricto de lo que significa comer, subsistir, para vivir, para poder no morirse. ¿Sí? Eso es la comida en su sentido estricto y natural, esencial. Ahora,
religioso cultural, viene entonces los símbolos y las metáforas en el sentido de la comida. Estamos hablando de la Biblia. Cuando en el hombre bíblico, cuando el hombre que escribe la escritura emplea las palabras, estas palabras de comida, todo lo que se relaciona con comida, comer, beber, banquete, mesa, todo esto, no solamente está pensando en el acto mismo de comer o de alimentarse. Ya vimos que está ahí, pero no solamente piensa en eso. Con relación a los símbolos y las metáforas, se puede ver una gama de ellas en el uso que el hombre bíblico da a estas expresiones. Estas expresiones tienen un sentido figurado. Hay figuras literarias de el escritor bíblico que él está usando en su narración, en su narrativa, para establecer una enseñanza a través del uso de la comida como algo natural en el pueblo, pero del uso simbólico y metafórico de la comida en el pensamiento judío. Estas expresan el sentido figurado de las tradiciones bíblicas. Frente a esto, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué significa para el hombre bíblico comer? ¿Sí? Ya sabemos, lo esencial es no morirse, subsistir, poder seguir viviendo. Pero ¿qué carga de sentido simbólico y metafórico o figurado tiene el escritor al colocar esos eventos y esas palabras o usar esas palabras de comida? ¿Qué significa para el hombre bíblico comer? ¿Qué expresa el hombre bíblico con esta palabra? Podemos ver como primera medida tomar algo que está fuera. Comer para el hombre bíblico es tomar algo que está afuera, ¿cierto? ¿Cómo come usted? ¿Coge algo que está dentro? No, usted coge algo que está afuera. Me toca enseñar así como niño. Tiene que comer algo, lo coge, un pan, un jugo, carne, lo que sea. Usted lo coge de afuera. Lo coge hacia adentro. ¿Sí? Eso está en el pensamiento del hombre bíblico. Comer es tomar algo que está fuera de él para llevarlo dentro. Asimilarla. Y de esta manera, cuando el hombre bíblico toma lo que está afuera, lo come, lo asimila, y de esta manera esto que está comiendo se convertirá luego en su propia carne, en su propia vida. Si usted come carne, proteína, le va a alimentar los músculos, si come pan, le va a alimentar la barriga. Lo que sea, si usted come, lo va a alimentar y va a hacer que usted se fortalezca, que tenga vitamina. Nosotros hoy día ya conocemos vitaminas, todo lo que es el sistema inmune, todo lo que se hace cuando uno come. Todo eso que se alimenta, todo eso que se fortalece, todo eso trae vida. Cuando yo como, traigo vida a mi cuerpo, lo traigo hacia mí. Esta es la acción que se realiza cuando el hombre come. Pero, aunque a primera vista esto es sencillo, este acto de tomar algo que está afuera y comerlo y hacerlo parte de mí, significa desde el punto de vista del hombre bíblico, el hecho de comer quiere decir que la vida del hombre, la vida del hombre, la vida del hombre está
obligada a alimentarse ¿cada cuánto? Todos los días. Día tras día usted debe alimentarse. ¿Con qué? ¿Con qué se alimenta usted día tras día? Según el hombre bíblico, con algo que está fuera de usted. Esto es una verdad conocida por el hombre, que nos cuesta comprender y muchas veces identificar. Lo hacemos de manera tan mecánica día tras día por 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, que se nos olvida lo importante y lo necesario que es comer. ¿Cuándo a uno le importa lo que es comer? Cuando no hay comida. ¿Cuándo uno valora la comida? ¿Qué es lo que uno le dice a los hijos para que coman? Mire los niños por allá pobres del África, los que no tienen que comer. Mire los venezolanos, mire los aquellos. Y si es posible le muestra una foto del pobre niño buscando en la basura, como para motivarle que coma. Y no come. El hecho es que solamente cuando nosotros tenemos necesidad de comer, tenemos hambre, valoramos la comida. Valoramos lo que está fuera. Eso es importante, nos cuesta comprender y muchas veces identificar porque no pensamos en eso. Algo que nos recuerda esto es cuando oramos. Es que usted ora cuando se sienta a comer. Si usted ora cuando se sienta a comer, por lo menos recuerda que ese alimento viene de Dios. ¿Sí? Lamentablemente también en nosotros los creyentes la oración por el alimento se vuelve mecánica. Señor, gracias por los alimentos, bendícelos, bendice a los que no tienen, amén. Pero no hay ese sentido porque cuando uno ora agradeciendo verdaderamente por tener un plato delante de cuando uno tiene hambre. Señor, es más, la oración es más cortica. Gracias, Señor, trin, para adentro. ¿Sí? Agradece verdaderamente por los alimentos. Nosotros lo hacemos muchas veces mecánico y ni siquiera eso nos ayuda a hacernos conscientes de la necesidad de la comida, del valor de la comida. ¿Qué es lo que evidencia esto? ¿Qué es lo que evidencia que la vida del hombre está obligada a alimentarse todos los días de algo que no está en él, sino que tiene que tomar de fuera de él? ¿Qué evidencia esto? Que el hombre no tiene vida por sí mismo. El hombre no tiene vida por sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que nos recuerda la comida, cuando nos sentamos a comer, cuando vamos a comer. Nos recuerda que yo necesito tomar algo que no está en mí, que está fuera de mí. Si él tuviera algo que pudiera tomar de sí mismo para alimentarse, no tendría la obligación de tomar algo que está fuera de él. Esto le da una dimensión de dependencia. Hoy día que hablamos tanto de independencia, de ser autónomos, de que somos seres independientes, individuales, que no necesitamos de nadie, el Señor, con el acto simple de sentarnos a comer, nos recuerda, no eres tan autónomo, no eres tan independiente. Necesitas tomar algo que está fuera de ti para poder seguir viviendo. El problema es cuando no lo hay. Eso nos muestra dependencia. Así que cuando el escritor bíblico, el hombre de la Biblia, nos está mostrando esto, nos está diciendo, acuérdese que la comida es un don de Dios, esencial para su vida,
que usted no lo tiene, que tiene que buscarlo fuera de usted, que usted no tiene esto en sí mismo, sino que usted depende primero de Dios, porque es Dios quien da que la tierra produzca, que los animales estén, pero necesita del otro, quien hace que trabaja la tierra, que pesca, que hace todo lo que hace para que a usted le llegue el alimento. Hay una dependencia, un sentido de dependencia. Bien, yo no soy independiente cuando comemos, manifestamos que necesitamos salir de nosotros mismos para poder subsistir. La vida llega al hombre del mundo exterior, llega de afuera. Para que yo pueda vivir, tengo que tomar algo de fuera de mí mismo. Esto quiere decir que yo no puedo originar mi vida, que no puedo nutrir mi vida por mí mismo, conmigo mismo, que yo no soy el principio, que necesito de apoyos externos para poder dar continuidad a mi vida. Es una hermosa manera de decir que el hombre es un ser creado, dependiente y no autónomo. Toda actitud orgullosa y arrogante de ser todopoderosos y autosuficientes se derrumba cada vez que nos sentamos a la mesa. Necesitamos de algo que está fuera de nosotros. Y ahí surge otra pregunta. ¿Qué genera eso? ¿Qué es lo que genera el hecho de yo saber que no soy autónomo? El hombre debe por tal razón sentirse solidario con el mundo que lo rodea y cómo esto lo guía a reconocer otra dependencia, la de Dios como creador. Yo dependo y todo hombre, hasta el hombre más ateo de la tierra, depende de Dios y depende de otro para poder vivir. Esto en el sentido positivo. En el sentido negativo, es decir, el sentido de no comer. ¿Qué pasa si yo no como? ¿Qué pasa si yo no como cuando no se trata de ayuno? Me debilito y puedo llegar a morir. En la Biblia, cuando el autor habla de que no hay comida, está reflejando tristeza. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 7. Así, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Recuerdan la historia de Ana, la mamá de Samuel? Ella no podía tener hijos y la otra mujer de su esposo la molestaba, la irritaba y ella en esa señal de tristeza dejaba de comer. Verso 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y ahí sí comió, después de que fue y oró a Dios, y el sacerdote Elí le dijo que el Señor respondiera su petición, se levantó y la tristeza se fue. ¿Cómo sabemos que la tristeza se fue? Primero porque dice, y comió. Y entonces comió, y no estuvo más triste, dice el verso 18. Verso 20, verso 34, más adelante nos vuelve a confirmar eso. Primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Verso 7. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel?
levántate y come y alégrate. Es decir, estaba triste y por eso no comía. La mujer Jezabel le dice, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces, el sinónimo de no comida es tristeza. Si hay comida, hay alegría. 21:4 y 21:7. Esdras 10, verso 6. Esdras 10, 6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanam, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Nuevamente, si hay comida hay alegría, si no hay comida hay tristeza. Oseas 9:4. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutado les será a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos, será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Cuando nosotros entonces, hermanos, estamos viendo el desarrollo que la Biblia establece, cuando nos encontramos con eventos como estos, eventos donde hay comida, donde no hay comida, debemos aprender a identificar el valor que no solamente tiene la comida por sí misma, sino al símbolo, a la metáfora, a lo figurado que está tratando de mostrar el texto bíblico cuando habla de comida y cómo es para el judío importante la comida. Tan importante que trasciende su cultura y llega a ser parte aún del mismo pensamiento de la iglesia cristiana. Así que esto es algo de lo mucho, porque si me pongo a mirar cada cosa en cuanto a la comida, es algo de lo mucho que contiene como significado la comida en el contexto bíblico, la comida en términos generales. Así que la idea es que vayamos definiendo en nuestra mente la importancia que tenía para los escritores bíblicos la comida, lo importante que es para ellos. Es decir, si el autor puso ese sentido de comida, de abundancia, de hay, de no hay, debemos ponerle cuidado. Debemos ponerle mucho cuidado porque algo nos quiere comunicar el autor. No podemos pasar por alto este evento, esa referencia que hace el autor. Vamos a mirar, ya la próxima semana, miraremos ya el sentido de lo que es el pan y cómo el uso del pan en el contexto judío y en el contexto de la iglesia tiene también esa importancia y ese valor ya un poquito más detenido. Entonces, concluimos. Hay un sentido esencial de la comida, de subsistencia necesaria para vivir, necesaria para no morir, pero nos muestra también simbólicamente dependencia. No soy independiente, no soy autónomo, no soy autoexistente, no me creé a mí mismo. Fui creado y por lo tanto necesito tomar algo de afuera. Toda esa carga del sentido del concepto de comer es la que nosotros debemos ver cuando tomamos una lectura, un estudio, lo que sea. Cuando usted lea su Biblia y pase por conceptos como estos, piense en esa carga del sentido que tiene. Eso le ayuda a entender muchísimo mejor qué es lo que quiere comunicar el autor. No sé si tengan alguna pregunta. Estos son, digamos, enmarcando un poco el punto al que quiero ir, que es el pan. Pero empezando viendo el valor de la comida en general. Si usted se pone a ver el pan, el vino, la carne,
Cada cosa tiene su importancia. Entonces, y tiene su símbolo. Así que, en general, nosotros necesitamos comer y debemos ser conscientes de eso. Eso nos ayuda a valorar más lo que tenemos. Preguntas, dudas. Ujú. Claro. Ya, y vamos a llegar a eso. Vamos a llegar de manera, es la idea. ¿Qué es lo que yo estoy procurando con este estudio? Yo no estoy procurando imponer el principio regulador a la Biblia, que nosotros lo veamos. Entonces, cuando nosotros ya vemos que la comida tiene un valor, un significado, un propósito, y que no fue puesto, Dios nos hubiera podido haber hecho sin necesidad de comer, tenernos vivos sin comer. Él lo puede hacer, pero ¿por qué lo hizo? Entonces, dándole el valor a la comida, entendiendo el valor de eso, vamos a darnos cuenta. Y el pan en su significado. ¿Por qué pan sin levadura? ¿Por qué Dios manda el pan sin levadura? ¿Por qué no mandó otra cosa? Pues ahí empieza otra vez la importancia del por qué, del para qué, del cómo, y por qué Dios es tan puntual con cada cosa, qué, qué sentido recoge el uso del término de la comida, para que nosotros hoy día podamos entender qué es lo que Dios dice y los elementos de la adoración como Él lo dice. Porque el pan es un elemento de la adoración que Dios mismo establece. Entonces, pero tocaba comer pan sin levadura. Es como si nosotros llegáramos hoy día acá y, es que toca leer la Biblia, hacer una lectura bíblica en el culto. ¿Para qué? Yo puedo leer la Biblia en la casa. Yo vengo hasta que me la enseñen, ¿cierto? Pudiera argumentar uno. Pero en el desarrollo del servicio litúrgico, siempre hay una lectura bíblica, bíblicamente. Alguien se paraba, tomaba una porción y leían en turno. ¿Qué turno toca? Isaías tal. Y en turno, el Señor Jesucristo se levanta y lee Isaías y dice, esta palabra se cumple hoy con Él. Está hablando Cristo. No era una predicación, no era una enseñanza, era una lectura. Para leer la Biblia la leemos en casa. Ahora, en el tiempo de Cristo no habían Biblias en casa. Hoy día tenemos Biblia en casa, en el celular, en todo lado y no la leemos ni así. Pero el asunto es que, ¿por qué? ¿Por qué tiene sentido el hecho de que nosotros leamos la Biblia? ¿Qué importancia tiene? Tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser que sea pan sin levadura. Porque Dios lo dijo. Dios dijo que así debía ser. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es entender por qué. Y eso nos va a ayudar a que el comernos el pan sin levadura lo disfrutemos. Que al cantar lo disfrutemos. Que al escuchar y leer la Biblia lo disfrutemos. Porque ahora sé por qué lo hago. ¿Alguien más? Preguntas, dudas, comentarios.
¿De qué? ¿Quién es el pan de vida? ¿Sí? Dígalo sin miedo. Yo soy el pan de vida, dijo Cristo. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. De hecho, ahí es importante el maná, porque el maná descendió del cielo. Y Cristo dice, yo soy el verdadero maná. Yo he descendido del cielo. Yo soy el verdadero pan. El que no come de mi carne ni bebe de mi sangre no tiene parte conmigo. Entonces sí es importante. Si usted, vea, y es curioso que el Antiguo Testamento diga, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de todo verbo de Cristo. Entonces, usted puede tener toda la comida, pero estar muriendo de hambre, porque no tiene a Cristo. Entonces, la bendición ya en nuestro contexto no es tener mucha comida, es tener a Cristo. Entonces, ahí empezamos ya, claro. Por eso no tengo tanta comida en mi casa. Uh-huh. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche preciosa por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor infinito. Gracias por el pan de vida, Señor. Gracias por el alimento que nos das día tras día, porque eres tú aquel que ha traído vida a nuestras vidas. Que andábamos muertos en delitos y pecados, y tú, Señor, nos has provisto lo necesario. Por medio de Cristo hemos recibido el mejor de los banquetes. Gracias porque no lo merecemos, pero así te plació, Señor. Y por eso te damos a ti la gloria. Ayúdanos, Padre, a vivir de tal manera que aprovechemos este alimento y lo compartamos con el necesitado. Que no seamos egoístas, sino que lo que de gracia hemos recibido, de gracia también debemos dar. Hay muchos hambrientos, muchos necesitados, muriendo en las calles, Señor. Y tú nos has dado abundancia de pan, Señor. Gracias. Úsanos para la gloria de tu nombre. En Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo.